En México, el día 15 se celebra la independencia de México, ¿cierto? Nosotros también celebramos ese día, no necesariamente el día 15, ¿verdad? Como iglesia celebramos, compartimos los alimentos, porque es parte de lo que Dios nos enseña allá en Hechos 2:42. Y bueno, hablamos mucho sobre la independencia de México, pero debemos de hablar muchísimo más de la libertad, de la esclavitud que nuestro Señor Dios ha traído a nuestra vida. Amén. Eso es grandioso. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bueno, ¿sí te acuerdas de dónde te sacó el Señor o no? Yo sí me acuerdo, lo tengo bien claro. Gracias Dios porque me liberaste de ese pecado tan terrible que agobiaba mi vida y que solo la llevaba, ¿qué? En picada. Pero veamos en esta parte de la Escritura cómo Dios tiene su propósito para la iglesia, usando a diferentes elementos suyos, de tal manera que esto es propiamente para nosotros. Nosotros tenemos que identificarnos aquí y aprender de esta palabra del Señor. Ok, ¿qué dice versículo número 15? ¿Qué te parece si vamos para allá y vamos a estar atentos? ¿Qué fue lo que vimos hace 8 días? Bueno, vimos cómo nuestro Dios a través del apóstol Pablo da un saludo, ¿verdad? Un saludo ¿de qué? De amor. ¿A quién? A Filemón, Apia, su mujer, y Arquipo, de quien dicen que es su hijo, y a toda la iglesia, ¿verdad? Que se encontraba allí en Colosas. También vimos que el saludo era en especial ¿para quién? Para Filemón. De hecho, la carta va dirigida ¿a quién? A Filemón. Entonces, vemos también que esta carta va dirigida a Filemón, porque además Filemón era un hombre que manifestaba ¿qué? Su amor. ¿A quién? A Dios. ¿Y a quién? A su iglesia. De tal manera que nosotros pudimos ver cómo se refería el apóstol Pablo acerca de la persona de Filemón. ¿Cierto? Y hoy vamos a estar viendo cómo sigue intercediendo el apóstol Pablo, ¿sí? En gran amor por Onésimo. Pero no solo es Onésimo, como vamos a ver. Detrás hay algo que es de gran importancia, por lo cual Pablo está intercediendo no solo por Onésimo, sino también por la iglesia. Ok, verso 15 dice: porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieseis para siempre. ¿De quién está hablando aquí? De Onésimo, ¿verdad? El apóstol Pablo se está dirigiendo a Filemón y le está diciendo: porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. 16. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Bueno, lo que Filemón veía claramente, aún antes de la carta, es que en realidad él había perdido a un esclavo. O sea, él había perdido algo que para él era un bien. Recordemos que los esclavos se compraban y se vendían, ¿cierto? Pero además tenían que un servicio. Entonces, esto sí lo tenía bien claro. ¿Quién? Filemón. Él había perdido económicamente, vamos a decir. Y esto es lo que él veía. Pero Pablo, el apóstol, quería que Filemón viera de otra manera. Era necesario que él viera de otra forma, porque estamos acostumbrados nosotros a ver de manera aquí, al frente, y de ahí a veces no queremos salir.
Pero aquí es de gran importancia que Filemón pudiera ver como Pablo estaba viendo. Y por eso es que le empieza diciendo que quizás, dice en el verso 15, quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo. Dice quizás, esta palabra quizás es de gran importancia, porque Pablo no es Dios. ¿Conoce el corazón de Dios? Sí. Pero él escribe quizás. Quizás. O sea, le está diciendo, oye, Filemón, es importante que veas de otra forma, que no veas como la persona que ha perdido una propiedad, sino que veas como Dios ve. Es importante que cada uno de nosotros veamos como Dios ve, porque generalmente nuestra carne siempre busca ver lo que para nosotros nos conviene de manera terrenal, y pasamos a segundo término lo espiritual, y nos olvidamos de quién es nuestro Dios, y nos olvidamos de por qué nos creó, y nos olvidamos de por qué nos salvó. Y entonces no estamos viendo como Dios ve. Pero es importante que nosotros veamos como Dios ve. ¿Esto es posible? Sí. El apóstol Pablo le está diciendo aquí a esto a Filemón. Oye, Filemón, no te saques de onda. No te molestes de más. Quizás deberías de ver como Dios ve. Y mientras tú estás viendo que Filemón se fue y quizás se llevó hasta algunas cosas de la casa, no lo dice la palabra, pero muchos creen que es muy posible que él se haya llevado cosas. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo. Pero entonces era de gran importancia que Filemón no se cegara por el enojo, porque esto debía de causarle molestia. Recuerden que los dueños de los esclavos tenían hasta la autoridad para mandar a matar a sus esclavos. Sin embargo, aquí está intercediendo ¿quién? Pablo, mostrando ese gran amor por su nuevo hermano Onésimo. Y él está queriendo mostrar entonces una manera diferente de pensar, de ver. Y le dice entonces que ya no lo vea como esclavo, sino más bien que lo vea como ¿qué? Un hermano. ¿Un hermano qué? Amado. ¿Por qué amado? Porque los hermanos deben de amarse siempre. Siempre. Y más los hijos de Dios. Porque Dios es ¿qué? Amor. Y si nosotros somos sus hijos, debemos de reflejar eso. Amor. Y ese amor debe de ser siempre. No en ocasiones. No solo cuando un hermano me haga el bien, sino que el amor debe de ser siempre. Por eso le está aquí mostrando Pablo. Dice, oye, quizás necesitas ver como yo. Quiero que te des cuenta de esto. Mira, voy a intentar mostrarte lo que Dios vio con este Onésimo. Onésimo se fue por su propia voluntad. Huyó por su propia voluntad. No lo sacó Dios. Pero una vez que Onésimo se equivoca y sale, Dios, que es grande en amor, se preocupó por Onésimo, así como por ti y por mí, que andábamos por todos lados regándola y que nos hablaba y no hacíamos caso. Pero un día escuchamos, ¿verdad?
gracias a Él. Y entonces, ¿qué fue lo que hace nuestro Dios? Lleva a Onésimo con Pablo. ¡Qué casualidad!, ¿no? ¿Es casualidad? No, no. ¿Es un milagro de Dios? Sí, definitivo. Porque mientras Onésimo se iba huyendo, queriendo ser libre, Dios tuvo misericordia de él y lo llevó hasta los pies de Pablo, para que Pablo, ¿qué? Le predicara la palabra, para que este hombre también alcanzara salvación. ¿Por qué? Porque Dios es grande en amor. ¿Qué dice Juan 3:16? No lo sabemos, pero ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a ver rápidamente aquí, y vamos a ver Juan 3:16 y Juan 3:17, porque esto es de gran importancia. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que, ¿qué? Mas tenga vida eterna. 17, porque no envió así es, para que el mundo sea salvo por él. Y eso hizo contigo, y esto hizo con Onésimo, porque él es un Dios de amor. Por amor buscó a Onésimo, por amor te buscó a ti, por amor sacó de la esclavitud y le dio libertad a este Onésimo, y lo mismo hizo contigo y conmigo. Nos sacó de la esclavitud del pecado para que hoy seamos libres. ¿De qué? De la muerte a causa del pecado. Entonces, familia, vemos que Dios es grande, y este Filemón tenía que empezar a ver de una manera en que Dios ve. Y para Dios, familia, nosotros debemos de recordar que Él no hace excepción de personas. Para Dios, igual valía la vida de Filemón, de Pablo, que la de Onésimo, que la tuya y que la mía. Porque Dios no hace excepción de personas. Dios nos ama a todos, por eso nos busca incansablemente. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos están buscando incansablemente alcanzar a otros? Amén. Que así sea. Amén. Entonces, familia, tanto Onésimo como Filemón llegaron a ser, ¿qué? Miembros de la familia de Dios. Ambos. Por lo tanto, nosotros tenemos que ver como Dios ve y buscar que las personas que conocemos puedan llegar a alcanzar la salvación. También Dios quiere que ellos sean libres de la esclavitud. Busquemos a estas personas, mostrémosles nuestro amor por ellos, porque el Señor Jesús nos manda 2 mandamientos: amar a Dios y amar a ¿quién? A las personas. Dile a tu hermano que está a tu lado: Dios nos manda que amemos a las personas. Amén, gloria a Dios. Entonces, familia, Pablo lo que quería era que este Filemón recibiera ¿a quién? A Onésimo, que lo recibiera como un hermano amado. Y nosotros aquí debemos de recibir a cada uno de los hermanos con amor, siempre, siempre. El amor debe reinar en lo que es la familia de Dios. No puede ser de otra forma, sino solo amor, 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 amor. Tu hermano es amado. ¿Amado de quién? De Dios. Somos los amados de Dios. ¿Sí sabías eso, no? Ya lo hablamos en Gálatas.
Dile a tu hermano que está a tu lado, te amo, familia. Verso 17 y 18. Verso 17 y 18, por favor. Dice así. Así que, sigue hablando el apóstol Pablo, así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano. Yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. ¡Wow! El apóstol Pablo verdaderamente amaba a estos dos hombres, de manera grande. Pero era un hombre, fíjate bien, que no era autoritario con sus hermanos. El hecho de que él fuera apóstol no quería decir que él podía mandar e imponerles. No, para él era de gran importancia la ética cristiana. La ética cristiana es muy importante en las relaciones entre hermanos. Y Pablo decide hablar con él para que él pudiera darse cuenta de la situación en que se encontraba en su relación con Onésimo y su relación en la que se encontraba con Dios, y por último en la relación en que se encontraba con él. Así que el apóstol Pablo le exhorta, ¿verdad? Lo alienta, porque recordemos que el apóstol Pablo verdaderamente amaba a Filemón, y eso ya lo vimos hace 8 días, y le tenía en alta estima, porque vimos cómo este Filemón verdaderamente era un hombre que amaba la iglesia y la bendecía, ¿cierto? Entonces Pablo se dirige a él con mucho respeto, pero también con mucha confianza, y así debe de ser siempre. Debemos hablarnos con mucha confianza, pero también con respeto. No podemos querer humillar o querer sentirnos más que otro en nuestra forma de relacionarnos con X hermano o hermana. Tenemos que ser siempre humildes y reconocer que delante de Dios somos iguales, y que tu hermano o tu hermana merecen todo el respeto. Amén, familia. Amén. Entonces, eso no quiere decir que seamos alegres. Claro que sí. Tenemos que ser alegres, contentos y llevarnos bien. La camaradería debe de manifestarse dentro de la familia de Dios, siempre. ¿Ok? Entonces, nosotros, familia, con esta sugerencia que le hace el apóstol Pablo a Filemón, nosotros podemos darnos cuenta cómo el apóstol Pablo amaba tanto a Onésimo que dice: ¿sabes qué, Filemón? Yo entiendo que este Onésimo te debe, pero si tú aún sientes que te debe, ok, yo voy a responder por él. Yo voy a pagar lo que él te debe. Y esto, familia, es estar dispuesto a ayudar a los hermanos que se pueden encontrar en una situación embarazosa. Tenemos que aprender y estar listos, diligentes, para que el hermano o la hermana que se encuentren en cierta necesidad, nosotros extendamos nuestra mano, nuestro corazón, para poder ayudarles. ¿Qué es lo que necesita el hermano o la hermana? ¿Palabra de Dios? Ok. Si es quizás nueva en la palabra de Dios y quiere un estudio, adelante. Con mi esposa voy
lo doy. O si esta hermana, con mi esposo voy, ¿y qué? Y lo doy. Si es oración, voy a estar intercediendo como lo hace Pablo, interceder. Pero no solo decirle que vas a orar, sino hacerlo. Entonces, nosotros tenemos que estar prestos como el apóstol Pablo y mirar por aquellos hermanos que están en necesidad. Y ya lo hablamos hace 8 días. Y si es necesario económicamente y tienes la oportunidad, también. Tenemos que aprender a mirar como ve Dios. Como ve Dios. Dios vio que tú tenías necesidad, que yo tenía necesidad. ¿Y qué dijo? Órale, le voy a mandar gente para que conozcan de Jesús, para que sea redarguido. Yo no sé cómo es que tú conociste a Jesús, pero sí sé que Dios tuvo misericordia de ti y dijo, necesita ayuda. ¿Sí o no? Y una vez que viniste a Cristo, necesitaste igual ayuda, ¿o no? Sí. El apóstol Pablo sabía de estas cosas. Él andaba persiguiendo a la familia de Dios, sí, a los cristianos, hombres y mujeres, y los arrastraba a la cárcel, y andaba recio sobre eso. Pero un día tuvo misericordia Dios de él, y lo sacó de esa esclavitud, ¿cierto? ¿Y qué pasó? Pablo fue liberado de ese pecado de religiosidad, de ese pecado de falta de amor por sus semejantes. Pero Dios le amó y lo trajo hacia sí con sus lazos de amor. Le quitó esa ceguera de sus ojos. Y no hablo de la física, sino del espiritual. Porque la gente a veces cree que conoce. ¿Sí o no? La gente a veces cree que conoce de Dios. Yo conocí a Jesús cuando era un niño, pero cuando era un hombre, ya de 30 años, la verdad, yo sentía que conocía mucho. Pero Dios me mostró que no conocía nada. Entonces, tenemos necesidad. Y yo tuve necesidad. Y mi pastor me enseñó muchas cosas de Dios. Muchas. Y así, familia, todos estamos en necesidad. De una u otra forma, ahí llegas tú a ayudar, a ofrecer tu amor, tu ayuda. No podemos quedarnos solo mirando. Amar a Dios y amarlas a las personas. Ese es el mandato de Dios. Y esa es la prioridad siempre en esta iglesia. El propósito de esta iglesia es eso, amar a Dios y amar a las personas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ok, gloria a Dios. Entonces, Pablo quería que Filemón estuviera dispuesto a perdonar. ¿A quién? A Onésimo. Y le dice, oye, perdónalo. Él te debe, yo te pago. Pero recuerda una cosa, en realidad tú también me debes, ¿verdad? Él era su padre espiritual. Dice, tú me debes. De ahí te puedes cobrar. Es decir, ¿qué era lo que entre comillas le debía a Pablo? Su amor, porque se ocupó de él. Él lo llevó a los pies de Cristo, ¿verdad? Y Dios le perdonó a Filemón. Pues lo mismo era acá. Filemón tenía que aprender a perdonar y tenía que perdonar ¿a quién? ¿A quién tenía que perdonar Filemón? A Onésimo, a su hermano amado. No debe de haber
en nosotros el que debe de ¿qué? Restaurar su situación. Pero al que le deben, si no hay forma de que el otro pueda restaurar, entonces tú restauras la situación, restauras tu relación y entonces perdonas tu deuda, la deuda que tienen contigo. Esto es lo que tenía que hacer Filemón. A esto lo está llamando el apóstol Pablo. Cada uno de nosotros debemos de ser así. ¿Sí o no? Hemos aprendido en Proverbios. Si prestas, ¿qué? Dalo por qué? Perdido. Es decir, no vayas a causar ¿qué? Problemas por eso. Y esto es lo que Dios también aquí quiere que este Onésimo evite. Que diga este Filemón, evite. Él tenía que actuar de una manera amorosa y perdonar las deudas que tenía este Onésimo. Perdemos demasiado, familia, perdonando cosas temporales. Porque las espirituales no las podemos perdonar nosotros, esto le corresponde a Dios. Pero las temporales, no podemos perdonarlas. ¿Te atan las cosas temporales? Como para guardar rencor y no perdonar a la persona. Eso no quiere Dios. Verso 20, por favor. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor. Conforta mi corazón en el Señor. ¿Qué hubiera pasado en caso de que Filemón no perdonara a Onésimo? ¿Qué hubiera pasado? Con la iglesia que estaba viendo, ¿qué hubiera pasado? Hubiera dado un muy mal testimonio a Onésimo, porque el Evangelio de Jesucristo es claro: ama a Dios y ama a las personas. Perdona como yo te perdono. ¿Sí o no? ¿Qué dice Mateo 18, 21, 22? Vamos para allá, por favor. 6, 18, 21, 22. Dice: para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Sigue? No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde los ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro corazón, allí está también, donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Ok, ¿qué te parece si ahora vamos al capítulo 18? Por favor. Esta es la cita. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, aquí se le acercó a Jesús: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún 70 veces ¿qué? 7. A veces no queremos perdonar ni una sola vez. ¿Sí o no? Te enojas con el esposo y dices: yo no lo perdono, ¿verdad? Es más, lo voy a castigar o la voy a castigar con el látigo de mi desprecio. Todo este día no le voy a hacer caso. Pero lo que Dios quiere es que nosotros tengamos bien claro esta teología del perdón. Porque cuando tú perdonas, amas. Y Dios es ¿qué? Amor. Él te perdonó, nosotros también.
Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Por tanto, familia, nosotros tenemos que ser hombres y mujeres que también estén dispuestos ¿a qué? A perdonar. Cuando una persona no perdona, hablando dentro de la iglesia de Dios, es algo que es triste. El primero que se siente triste es Dios. ¿Quién no ha aprendido? ¿Quién no ha escuchado? ¿Quién no ha visto lo que yo hice con él o con ella? Entonces, ¿por qué actúa así? Cuando debería de ser luz, cuando debería de aprender y de actuar, y entonces de esta manera animar a los demás, para que también ¿qué? Aprendan a perdonar. Entonces, dentro de la iglesia, familia, no debe de haber rencor hacia algún hermano o hermana. La iglesia debe ser una prioridad en tu corazón. Tú no puedes atentar contra la iglesia. ¿Quién murió por la iglesia? Jesucristo. Por lo tanto, tú y yo no podemos dar mal testimonio y que la iglesia sea afectada. Entonces, esa relación que tenía Filemón con Onésimo tenía que ser algo que ellos tenían que resolver, pero tenían que hacerlo bien. No le corresponde al pastor estar solucionando esos problemas, Acuérdense que a Jesús una vez fueron con él y le dijo: oye, dile a mi hermano que se ponga en medio con la herencia, se quiere quedar con todo. Dijo: yo no he venido a eso, no fui enviado a eso. Entonces, hay cosas en las que al pastor no le corresponde estar solucionando ese tipo de problemas. Cada uno debe de aprender a amar a su semejante, a su hermano o hermana, y resolver sus problemas como dice aquí Dios. Amén. ¿Puede interceder? Sí puede interceder, pero no debiera de ser necesario, porque cada uno debe saber qué es lo que tiene que hacer. El primero debe de ¿qué? Restaurar lo que debe. Y el segundo, si no le restauran, tiene que perdonar esa deuda. Y no debe ser de gran peso en tu corazón, porque ¿cuánto nos ha perdonado el Señor y nos sigue perdonando hasta el día de hoy? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Quieres que te saque la cuenta? No yo, el Señor. Entonces, yo creo que a lo mejor hasta te echas a correr y te escondes, pero aún ahí el Señor está. Nosotros debemos de aprender a perdonar, porque esto lo único que acarrea es gozo. Le dice Pablo, dice, perdónalo. Dice, con eso me vas a bendecir a mí, vas a confortar mi corazón. Cuando tú ves ese tipo de amor, ¿qué es lo que hace? La iglesia se anima, sabe que tiene que hacer lo mismo, sabe que las cosas materiales no debe ser un impedimento para tener buena relación con sus hermanos. Dice el verso 21, Mateo 18, 21. Filemón, verso 21 dice: te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Esta es la confianza que tenía el apóstol Pablo en Filemón. Él conocía a este clase de siervo. La pregunta es, ¿Dios también puede confiar así contigo? ¿Eres un siervo, una sierva fiel? Las personas te conocen como Pablo a Filemón, como una persona que eres obediente a la palabra de Dios. Las personas pueden confiar ciegamente en ti.
ciegamente entre comillas, porque ciegos, no ciegamente, ni con Dios es ciegamente. Con Dios confiamos a través de conocerle. Ciegamente es decir, todo lo que me digan es verdad. Y así hacen muchos. Todo lo que me diga fulano de tal es verdad. No. La única verdad es la palabra de Dios. Entonces, ¿tienes esa fama? ¿Tus vecinos te conocen como una persona honorable? Que digan, puedo acercarme y confiarle mis penas, aunque ni soy cristiana ni cristiano, pero esa persona es diferente. Pero en especial, ¿cómo te cataloga Dios? ¿Cómo te cataloga? Tú sabes cómo. Yo no puedo decirte sobre ti. Sobre mí sí lo sé. Pero tú sabes cómo. Amén. Entonces, debemos nosotros de ser obedientes a la palabra de Dios. Dice, te he escrito confiando en tu obediencia. El apóstol Pablo dice, yo te escribí de mi puño y letra, confiando en tu obediencia. ¿Por qué? ¿Por qué en tu obediencia? Porque Filemón sabía quién era su autoridad. Y Filemón era obediente a su autoridad. Nosotros tenemos autoridades aquí en la iglesia y debemos de aprender a ser obedientes, porque ellos son mensajeros de Dios. Si no lo hacemos nosotros, nos equivocamos, resbalamos en nuestro orgullo y entonces no estamos siendo ¿qué? Obedientes, sabiendo que aún harás más de lo que te pido. Hay gente que hace eso, hay hermanos que hacen eso. Se les pide una cosa y lo hacen mejor. ¿Sí o no? Sí. Le encargué a Kevin que viera sobre los cuartos de los niños, que se tenían que resanar junto con mi hermano, el jefe de mantenimiento. ¿Y qué hizo Kevin? No solo hizo eso, sino que hizo mucho más. ¿Verdad? Trajo al albañil, y para que no le quedara más o menos, pues de esa manera le quedó muy bien. Pero no solo eso, hizo más. Sacó de su bolsillo, ¿verdad? Para darle al albañil. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hay hermanos a los que no se le piden y de repente sacan de su bolsillo. Vi a otro hermano, vi a Jonathan el miércoles. Voy a dar 1,000 pesos para el impermeabilizante. Entonces, familia, hay hermanos que hacen más, que no necesitas estarles presionando. Y en realidad aquí nunca presionamos a que alguien haga más. No. Pero conocemos quienes hacen más. Hay muchos. Podemos ver de la radio. Ahora todos los días por la mañana. ¿Quita tiempo eso? Un buen de tiempo, porque hay que prepararse. Hay que ir, hay que regresar. Y el trabajo es dinero. Lo mismo pasa. A veces no vemos, pero hay hermanos que así están, trabajando fuerte para el Señor, que hacen más de lo que se les pide. Y eso es lo que espera Dios. Pero eso es lo que edifica la iglesia. Amén. Ok, verso 22. Dice la palabra de Dios: prepárame también, dice el apóstol Pablo, nada más para que veas la confianza que tenía. Primero le dice, lo exhorta de una manera en apariencia fuerte, pero con confianza, pero también con ética. Y entonces acá vemos que le dice: prepárame también alojamiento, porque espero que vuestras oraciones
que por vuestras oraciones os seré ¿qué? Concedido. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Ok, vemos que estos colaboradores también son citados en la conclusión de la carta a los Colosenses. Es decir, esta carta de los Colosenses se escribió en el mismo lugar que se escribió la carta a Filemón. ¿Dónde fue? En Roma. Él estaba en prisión en Roma. Y recordamos que era una prisión pero de arraigo domiciliario. ¿Sí? Amén. Y aquí vemos cómo le presenta también a estos hermanos, ¿verdad? Dice, aquí están mis colaboradores, dice, como tú. Es otro tipo de aliento para que tomar una buena decisión con Onésimo. Desde acá también te están viendo, lo saben acá estos brothers. Porque parece que no, pero todos vemos, ¿sí o no? Todos vemos. Y entonces tenía que tener mucho cuidado de no decepcionar aún a estos hermanos. Él tenía que ser un buen ejemplo. Nosotros tenemos que ser un buen ejemplo. A eso nos ha llamado Dios, a que seamos hombres y mujeres perdonadores. El no ver hecho esto hubiera causado desaliento, tristeza y quizás hasta deserción dentro de la iglesia. Entonces Dios espera que la iglesia siempre sea un lugar que lleno de felicidad, sí, pero también de unidad, llena de amor. Amén. Porque nuestro Dios al que adoramos es ¿qué? Es amor. Verso 25. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Dios es bueno. Y vemos a este hombre, el apóstol Pablo, que era un hombre bueno. Pablo estaba verdaderamente preocupado por la estabilidad de la iglesia, no solo por Onésimo, sino por la iglesia. Y le dice con estas palabras, yo sé que perdonar no es sencillo, en nuestras fuerzas no es sencillo, pero con la gracia de nuestro Señor Jesucristo, por supuesto que es posible. En su gracia está el poder. Ya hemos hablado sobre la gracia de Dios y cómo su gracia nos da la capacidad para que nosotros podamos salir avantes en toda situación. Y dice, te voy a bendecir con esto. ¿Cuál es su petición? ¿Cuál es la oración de Pablo? Que la gracia de Dios, ¿verdad? La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea, ¿con qué? Con tu espíritu. Con tu espíritu. Para que de aquí te nazca, para que todo lo que tú hagas en favor de Onésimo no sea porque tú te sientas presionado, sino porque te nace de tu corazón. Amén. Y esto traería ¿qué? Más bendición a Filemón. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener claro. Aprendamos nosotros a perdonar, y no solo eso, sino a restaurar a la persona. Y entonces vamos a tener una mayor bendición. Mayor bendición. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Padre, te damos gracias, Dios, porque tú eres bueno con nosotros, Señor. Te damos gracias, Padre, porque tu propósito es que todos lleguemos a ser salvos, a ser parte de la familia de Dios. Tu propósito, Dios, es que recibamos y restauremos a nuestros hermanos amados en Cristo y que son para siempre.
Te damos gracias, Padre, porque tú nos ayudas a amarnos y a perdonarnos unos a otros, para que de esta forma tu iglesia, Señor, no tenga divisiones, Padre. Gracias, Dios, porque tú nos has restaurado y has perdonado nuestras deudas. Gracias, Dios, porque también nos enseñas a hacerlo con las demás personas. Danos de tu gracia, Señor, para que tengamos ese poder y lo hagamos desde el fondo de nuestro corazón, lleno de amor. Así sea, Padre. Que la iglesia, bendito Dios, que en la familia de Dios, Padre, solo reines tú, Padre hermoso. Que tú seas quien señorea aquí, Padre, y que tu amor y la confianza, Señor, permanezcan en este lugar, en cada uno de nosotros, en una iglesia unida en ti, en tu Espíritu, porque solo tenemos todos un mismo Señor, un mismo Espíritu y un mismo Salvador. Gracias, Señor, por siempre seas alabado. Amén.